Bullrich distendido, hablando de todos los temas de fondo. Hablamos del tema de seguridad de Jones Wallace, si finalmente el gobierno va a acceder o no a la extradición. Debería ocurrir porque hay un trámite, como nos explicó Patricia Bullrich, que se concluyó durante la época en que ella fue ministra de Seguridad. El trámite está hecho, el habría que trámite está hecho. recapturarlo. Veremos qué hace el gobierno porque si no es una cuestión de Estado. Ahora, el otro tema, y de la ley también hablamos, ¿no? Que va a aplicar la ley y los planes sociales. Pero el otro tema me parece que es la economía. Es el gran tema porque la inflación destruye el contrato social, Patricia. No sé si coincidís, pero no hay manera de establecer inversiones, acuerdos salariales, proyecciones y certidumbre si hay una inflación de un 100% y parece que no baja. ¿Y qué pensás con respecto a la economía, Patricia? Bueno, lo primero que hay que advertirle desde ya a la gente es que este gobierno está armando una bomba enorme, nos está dejando un problema enorme porque acumula deuda en pesos, la inflación sigue en aumento, este mes va a ser más alta que el mes pasado, no toman ninguna decisión respecto al gasto público, lo siguen aumentando. No hacen nada de las cosas que tienen que hacer y van de parche en parche, que cada día dura menos, porque compraron dólares para tratar de ganar tiempo con el aumento del dólar y al final compraron deuda al año 30 y al final tuvieron que vender dólares esta semana para bajar el precio del paralelo y no lo bajaron, del blue y no lo bajaron. En consecuencia, están minuto a minuto y tratando de llegar a fin de año y dejando un enorme problema. Así que nosotros vamos a tener que hacernos cargo de tener, de arreglar esto, de poner el Estado en superávit, porque si no la Argentina va a tener inflación siempre. Esto es un proceso que va a significar cambios muy fuertes, cambios con las provincias, cambios en el Estado Nacional, achicamiento de toda la estructura que tiene la política, los ministerios, generar un ahorro en el gasto muy fuerte para poder lograr que si vos ahorrás en el gasto público, liberás a la gente que tiene que pagar impuestos para pagar cada vez más gasto público, porque también es importante que podamos lo más rápido posible bajar impuestos que son totalmente improductivos y que dejan a la Argentina fuera de mercado. Lugar donde voy, lugar donde me cuentan todos los problemas que tienen todos los empresarios argentinos, los productores, todos tienen gastos más caros, infraestructura más caro, transporte más caro, impuestos más caros, no pueden entrar importaciones para sus productos, no pueden exportar. Es vivir en una cárcel, vivimos una cárcel económica, Sí. nadie puede desarrollarse, así que hay que liberar todo esto, hay que cambiar las enormes regulaciones que existen en la Argentina y animarse a un cambio fuerte también en el mundo laboral. Sí, interesante porque todo lo que estás describiendo en esta entrevista es una batalla cultural, ¿no? Es un cambio de paradigma muy fuerte lo que estás planteando. Pero nos había quedado antes del corte Cumelén. La Patagonia se ha convertido en una geografía que es noticia, no Es solo por cierto. Jones Wallace, sino porque está Macri ahí, en Villa Langostura. Estuviste con Macri, ahí vemos la foto con tu marido, con Julián Aguada. ¿Qué pasó en esos 2 días? ¿De qué hablaron? No sé si el hecho de que te hayas quedado a dormir ahora en el tema de la interna, parece ser que una cosa es quedarse a dormir y otra cosa es tener una cena como va a tener Rodríguez Larreta mañana a la noche. No sé si son categorías diferentes, pero bueno, vos nos contarás. Lo primero que veo es que era la más petiza de todas. Ahí me veo en la foto, me llevan como una cabeza a todos. Pero, a ver, yo creo que lo importante con Mauricio Macri fueron 2 aspectos. El primero fue una charla política en profundidad respecto a lo que está pasando en el país. Describimos todo esto que estamos hablando de la economía masa, de una economía absolutamente mentirosa. Luego estuvimos hablando de cuáles son las cosas que hay que hacer en la Argentina. Desarrollamos mucho los temas económicos, los temas de educación, los temas de seguridad.
la complejidad que tiene Rosario. Bueno, hablamos mucho de esos temas. Tuvimos más de 3 horas de reunión el primer día, más de 2 horas de reunión el segundo día. ¿Solos? ¿Estuvieron solos charlando? Sí, en las charlas políticas estuvimos solos y después tuvimos un ambiente muy agradable, de atención, tanto de Mauricio como de Juliana, con Guillermo y conmigo, en un ambiente de calidez, donde yo lo que siento es que tanto Mauricio como Juliana quieren transmitir sus experiencias, transmitirnos a nosotros sus experiencias y veremos, por supuesto, cuál es la decisión de Mauricio, pero ayudar a que la dirigencia del PRO, en mi caso como precandidata a presidente, pueda absorber toda la experiencia que él tuvo, las situaciones difíciles, las tensiones, la importancia de tener un ámbito afectivo que te ayude. Eso, hablamos de eso y también de cómo sufren los hijos y bueno, toda una charla política y también una charla de carácter más personal sobre cómo influye el mundo del gobierno, de la política, sobre la familia y cómo la familia muchas veces recibe golpes por la actividad que uno tiene y bueno, y cómo hay que fortalecerse juntos, ¿no? Bueno, él siempre dice que si no le hubiera conocido a Juliana le hubiera sido muy difícil asumir la presidencia, ¿no? Por las características de su mujer, lo ha explicado. ¿Te pasa lo mismo? Porque tal vez estos temas no hablas tanto, Patricia. ¿Te pasa lo mismo con tu pareja, con tu marido, con Guillermo? Sí, bueno, por supuesto, con Guillermo yo estamos hace 25 años. Es periodista. Es periodista, es abogado, y él siempre está apoyándome, ayudándome. Yo creo que él ha dejado muchas cosas y uno por ahí se siente mal porque él ha dejado muchas cosas, porque se va achicando el mundo de quien está al lado de un dirigente político. Se va achicando porque por ahí él antes de conocerme a mí tenía muchos espacios periodísticos y luego se le van achicando porque es como que dicen, bueno, pero vos sos el marido de Patricia Bullrich, entonces acá van a pensar que estás acá no por tu condición de periodista, sino porque sos el marido de Patricia Bullrich. Entonces sufre de alguna manera, pero por otro lado, bueno, también hay que subirse al carro del gran desafío de la transformación argentina, ¿no? Así que él me acompaña mucho y la verdad que para mí es muy importante. ¿Leíste algo de la entrevista que dio Máximo Kirchner al cohete a la luna? Porque en algún momento se refirió al gobierno de Macri y a todos quienes participaron y dijeron que con la justicia a favor, el capitalismo internacional, el Fondo Monetario no pudieron cambiar nada, más bien lo empeoraron. Ustedes, ¿no? Yo creo que si a Máximo Kirchner lo lee Marx, dice qué bruto que es este, ¿no? Me parece que a Marx? No, me parece que no pasa ningún tipo de análisis, porque es tan elemental, tan antiguo, tan elemental, tan joven viejo, que la verdad que dice cosas tan fuera de lugar, que no hace, es decir, no alcanza ni para analizarlo. Es decir, a mí me divierte, decir, yo soy doctor en ciencias políticas, me divierte mucho leer pensamientos de marxistas actuales inteligentes, cómo ven el mundo, pero así, tipos tan elementales, la verdad que es perder el tiempo, ¿no? Así que no leí la entrevista en el cohete a la luna. Ahora, a partir de que ustedes me la comentan, la voy a leer. Porque ya cuando vi el título dije, no es para mí. Chusmeala porque voy a perder el tiempo. habla mal, tiene 46 años Máximo Kirchner. Comienza la entrevista elogiándolo porque dicen que puede ostentar un récord Guinness, que es ser hijo de 2 presidentes. Así se lo presenta. Y también por ser rockero, pero no tiene ningún otro elemento desde el punto de vista de su trayectoria. Es diputado claramente y fue administrador de los bienes de la familia Kirchner, ¿no? en la inmobiliaria San Felice. Y después comienza criticando Internet, recuerdo algunos momentos, ¿no?, de la nota, criticando Internet, el mundo capitalista que dice que es injusto, que el mundo necesita cierto equilibrio,
que es el peor momento después del 2001 que vive la Argentina. Bueno, y un montón de señalamientos hasta llegar Es su a que... gobierno, es su gobierno, Bueno, el que él votó. Patricia habló ¿Eh? de eso, Máximo Kirchner, en un corte que te queremos mostrar. Un Dijo, gobierno que abandonó, un gobierno que se fue, dejó la presidencia del bloque, lo abandonó, no lo ayudó. "Mm, No hay nada peor que aquellos que siendo parte de un gobierno abandonan el gobierno y dicen yo argentino, ¿no? Esos son los peores. Los peores son los que abandonan el barco. bueno, un poco le estás dando la derecha a Victoria Tolosa Paz, ¿no? Cuando dice, bueno, no se puede criticar un gobierno estando adentro. Bueno, a ver, uno lo critica, puede criticarlo de adentro, puede hablar, pero irse como se fue el del bloque para no votar el acuerdo con el Fondo Monetario, dejar al gobierno en banda, criticarlo de afuera, tirar piedras. Bueno, se nota que sus únicos presidentes podían ser su papá y su mamá, ¿no? Sí, además se refiere a Cristina Fernández nunca como su madre, siempre como Cristina. Es un aspecto, ¿no? Muy subjetivo y personal, pero llama la atención. Y después dice que Cristina lo trató, Alberto, entre algodones. Bueno, basta el comentario para... Hay Que una nunca lo cosa, maltrató. pero hay una cosa muy importante para la Argentina. Porque el plan de los Kirchner era Kirchner, Kirchner, Kirchner. Y este rompió esa posibilidad. Ah, Ellos veían a Máximo como su heredero. Y yo creo que Máximo, el que no le haya dado el Piné a Máximo ha sido muy bueno para la Argentina. Porque si no, hubiéramos tenido la dinastía Kirchner eternamente. Ellos hubieran intentado eso. Y hoy el presidente sería Máximo Kirchner y no Alberto Fernández. por eso piensan Eh, en los herederos, en Guado de Pedro, Axel Claro. Kicillof, como los hijos directos de Cristina desde el punto de vista político. Y los hijos directos, porque el hijo directo no pudo. Mm. Cambiamos directo por directo. Claro, claro, claro. ¿Y sí. por qué crees que, bueno, porque efectivamente está un poco la cámpora del kirchnerismo en esta crisis existencial, ¿no? De que no pudieron hacer este famoso trasvasamiento generacional que Cristina Kirchner planteaba en el 2011, 2012. Interesante. ¿Por qué crees que eso fracasó? Bueno, yo creo que fracasó porque, en primer lugar, porque estuvimos nosotros en el gobierno y eso generó una discontinuidad. Y en segundo lugar, porque se fueron a una posición como la que hoy dicen todos los reportajes, no lo leí específicamente, pero he leído varios, las cosas que dice Máximo Kirchner. Digamos, Maduro es como un estadista al lado de él. Es muy elemental. Entonces, yo creo que eso demuestra que ellos creyeron que solo por tener apellido, por pertenecer a la cámpora, podían entender las complejidades de un país. Y vos te das cuenta que no las entendieron, como tampoco las entendió Alberto Fernández, y hoy tenemos un kirchnerismo en decadencia y una sociedad que busca otra cosa. La sociedad busca libertad, ellos son antilibertad. La sociedad busca tener una sociedad de bienestar, un capitalismo. Por supuesto que el capitalismo tiene que ser equilibrado. Ellos buscan un anticapitalismo. Bueno, hay Nosotros muchos buscamos. capitalismos, ¿no? Porque cuando Claro. hablan del capitalismo hay muchos capitalismos. De hecho, hoy Por se habla del supuesto, capitalismo sustentable o del capitalismo consciente. Claro. El capitalismo Por de bienestar supuesto. incluso, ¿no? Claro. Por supuesto que el capitalismo puede tener formas más extremas, menos extremas. Ahora, todos los demás sistemas en el mundo fracasaron. El socialismo fracasó abruptamente y fracasó no solamente en el plano económico, fracasó en el plano social. Stalin mató 20 millones de compatriotas para sostener un régimen, 20 millones de compatriotas para sostener un régimen. Y todavía hay quienes hablan de ese mundo. Maduro cometió crímenes de lesa humanidad para mantener su régimen y además transó con el narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es muy impresionante, Patricia, que muchos intelectuales, gente muy inteligente, artistas, apoyen eso, ¿no? Esas dictaduras. Se reunieron con Díaz-Canel, por ejemplo, algunos. Claro. ¿no? Bueno, y de Stalin Eso ni que pasaba. hablar. Eso pasó en la historia de la humanidad. Ok.
Sartre defendía a Stalin. Ujú. Sartre era stalinista y era uno de los intelectuales más brillantes. Absolutamente. Eso es una discusión que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Inte- Heidegger era nazi. Entonces, hay momentos en que los intelectuales se nublan por una lógica política que ellos intentan explicar Por el y idealismo, se ¿no, Patricia? enamoran. Sí, idealismo, digamos. Se enamoran de lo peor, ¿no? Mm. Porque cuando a Sartre le preguntaban por qué está con Stalin, cuando Stalin mata a Raymond Aron, que fue su gran adversario, le decía, ¿cómo usted está con Stalin si Stalin está matando gente para sostener un régimen? Decía, sí, pero los americanos siempre te contestan con otra Claro, cosa. claro. Ujú. Entonces ha habido grandes, porque Sartre es un grandes intelectuales en la humanidad. Así que nuestros intelectuales se hagan kirchneristas es como, digamos, o algunos, porque nosotros tenemos intelectuales como Kovadlov, tenemos intelectuales como Absolutamente. Andajasi, tenemos intelectuales como Fernando Iglesias, tenemos un montón Sí, de sí. intelectuales, Bueno, está el Club Julio Político Montero, Argentino, Club ¿no? Que Político. el Club Político Argentino, muchos intelectuales, Natalio Botana, gente de Ahora, distinto, vos como doctora, que es parte de un pensamiento diferente, ¿no? vos como doctora, creo que hiciste un postdoctorado incluso en ciencia política, te gusta y lo has estudiado y tenés la experiencia. Analizarás la estrategia del kirchnerismo, ¿no? Porque lo de Máximo es hablarle a su tropa, fortalecer algunos vínculos simbólicos y reagruparse en el territorio que es el conurbano bonaerense y el contraataque contra la justicia, contra ustedes, contra los medios. ¿Está en cuenta eso? Están, Sí. absolutamente. Están preparando eh, cómo van a impedir que nosotros gobernemos. Ah, Por eso ¿cómo nosotros es eso? desde el día... Y están preparando eso. Están preparando sus grupos territoriales, están preparando una alianza con el sindicalismo, con algunos sindicatos. Están preparando eso. Que es lo que siempre han hecho cuando ha gobernado alguien que no ha sido de su propio partido. Así que nosotros tenemos que estar muy fuertes, nosotros tenemos que entender que nuestro desafío va a ser capaces de desarmar ese intento de bloqueo a nuestro gobierno desde el primer día. Y tenemos que estar muy atentos porque si no nos van a pasar los 4 años y nos va a pasar lo mismo. Tenemos que desde el primer día saber y llamar a toda la población para romper ese intento de frustración del gobierno que quieren hacer. Están ¿qué es organizando eso llamar a porque toda la saben, población? Porque usaste una frase fuerte. ¿Qué sería? la población tiene que ser consciente. Mira, cuando Sarkozy llegó al gobierno en Francia, Mm. el primer día de gobierno le hicieron un paro de camioneros. Sarkozy dijo, yo no negocio. Duró 8 días el paro de camioneros. Al día 6, los franceses empezaron a sacar a los camiones de la ruta. Y los camioneros nunca más le hicieron un paro. ¿Por qué? Porque los franceses estaban hartos de la extorsión. Los argentinos tenemos que estar hartos de la extorsión. ¿Y Y en el crees que eso próximo podría gobierno, funcionar con los Moyano? en el próximo gobierno, si a mí me toca, le Mm. voy a pedir a la sociedad que se harte de la extorsión y vamos a tener que tomar decisiones fuertes para que no tener después que explicar la decadencia y la derrota. Tenemos que cambiar la lógica de la extorsión por la lógica del cumplimiento de la ley. Es fuerte lo que les digo, pero es Sí, así. es fuerte. Es ¿Y eso fuerte. incluye consultas vinculantes sobre temas que la sociedad decida, por ejemplo, una modificación de leyes laborales? Por ejemplo, de leyes laborales, de leyes sindicales, de cuál es el poder sindical que se quiere tener, de cómo son los monopolios, de la independencia del Banco Central, de un montón de cosas, de la prohibición de emitir moneda, Ujú. de desregular, de no gastar más en empresas que pierden plata, Ahora, para eso se necesita mayoría de en el no tener, Congreso, Patricia, ¿no? la vamos a tener, la ¿Sí? vamos a tener. Entre nosotros y otros sectores políticos razonables la vamos a tener. Mm. ¿Y estos Estoy convencida. anuncios van a ser desde el comienzo mismo? La idea del shock, digo, para utilizar una frase que resume la comprensión de la idea. Hay que plantearle a la sociedad desde el primer día cuál es el tipo de soluciones que se va a dar a cada problema
y después hay que secuenciarlas. No todas se van a hacer el primer día, por supuesto, pero hay que secuenciarlas. Pero hay que mostrar desde el primer día cómo es el camino a un plan de estabilización, cómo es el camino para un shock educativo que necesitamos los argentinos, cómo vamos a medir la educación, cómo vamos a cumplir cómo vamos a medir la calidad docente. Desde el primer día tenemos que mostrarle a la población cuál es el camino elegido, cómo vamos a proteger las instituciones, cómo las vamos a hacer autónomas. Desde el primer día hay que trabajar para que eso se vea con claridad. Yo siempre digo, uno asume, se va rápido el último embajador, hay que llamar al Congreso y el 10 de diciembre empezar a trabajar. No perder un solo minuto. Bueno, fuerte todo lo que decís. Tema Milei, queríamos preguntarte. Milei, que tiene un 15-20% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Mira, ahí están vos y Milei. Es un problema para Juntos por el Cambio si es que le quieren ganar a Kicillof. Y la pregunta es, ¿hay un sector de Juntos por el Cambio que quiera hacer algún tipo de acuerdo político con Milei, por ejemplo, pidiéndole que retire su candidato a gobernador? Sí. Hoy Morales acá dijo que Milei es funcional al kirchnerismo, exacto, lo dijo hace un rato. Eso es lo que iba a preguntarte. Morales dice, tiene una teoría, a mí me parece un poquito, no sé, descabellada, pero dice que Milei está puesto por el kirchnerismo para quebrar a Juntos por el Cambio. Tetaz piensa lo contrario y también es radical, ¿no? Claro. Para entender las diferencias. Mira, yo creo que Milei ha hecho su camino y que está decidido a hacer su camino y no tiene sentido insistir sobre algo que él tiene decidido ya, que es presentar sus candidatos en todo el país y presentarse. Así que para mí es una discusión terminada. Milei va por su camino, nosotros vamos por el nuestro y nosotros tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires por nuestra fuerza, como la ganamos en la última elección. Pero a ver, pero corre en peligro, ¿no? Esto es un debate dentro de Juntos por el Cambio, porque ¿qué pasaría? Y sí, te pongo un pero caso no se puede hablar con alguien que quiere tomar otro camino y que ya lo ha dicho, claro, porque si no entramos en un debate eterno. Nosotros ahora nos tenemos que fortalecer como Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y demostrar nuestra propia fortaleza y ganar con nuestra propia fortaleza, porque está clara, está claro el panorama. ¿Cómo está Entonces, la relación? Para no entrar en un debate está de claro. que sí, de que no. Pero vamos ¿es por este finalmente camino. funcional el kirchnerismo entonces, Milei, según tu mirada? Yo creo que el hecho de que decida un camino distinto al nuestro no quiere decir que sea funcional el kirchnerismo. Para mí no. Para mí él toma su decisión, él cree que ese es el camino correcto y lo toma. A ver, nosotros tampoco le podemos pedir a todo el mundo que esté en nuestra fuerza política. Claro. Nosotros tenemos que ser capaces de ampliar nuestra fuerza política con gente que realmente crea que nosotros tenemos esa capacidad de gobierno y de cambio. Ahora, si Milei no lo cree, bueno, es su decisión. Está claro. Si después en las provincias que van a tener elecciones separadas, él se da cuenta que le va muy mal no estando él en la boleta, bueno, quizás piensa, ¿qué hago? Por ahora está diciendo esto, no insistamos a alguien que no quiere... Claro. No quiere venir. ¿Cómo está tu relación con Horacio Rodríguez Larreta y hay más similitudes que diferencias en una eventual política para la Argentina? Mira, yo creo que la Argentina no se define tanto por los qué, porque en eso creo que Juntos por el Cambio está haciendo un programa común, sino por los cómo. Ajá. Cómo nos enfrentamos al poder mafioso que tiene la Argentina. Cómo nos enfrentamos a los Massa, cómo nos enfrentamos al kirchnerismo, y creo que en ese cómo hay personalidades diferentes, digamos, y esto no es un tema que diga yo estoy convencida que si nosotros nos sentamos a hablar con quien quiere mantener el status quo, vamos a perder tiempo. ¿Qué va a pasar en la interna de Juntos por el Cambio? ¿Cómo te imaginas el rol de Macri? En principio, la primera pregunta sería, ¿Macri juega o no juega? ¿Cuál es tu impresión, tu intuición? Digo, como candidato a presidente, ¿no? No, yo no él hasta ahora ha dicho
que no se anotó. Entonces, yo tomo sus palabras y no quiero avanzar más porque lo otro le corresponde a él. Las internas de Juntos por el Cambio tienen que ser internas claras, con reglas claras, hay que hacer un reglamento de transparencia, hay que hacer un reglamento de cómo van a ser las internas en todo el país y a competir. Yo creo que Mauricio Macri no tiene que, si él no decide, por supuesto, ser candidato, tiene que dejar que los candidatos juguemos y él mantenerse de alguna manera apoyando a todos, porque si somos dos candidatos del PRO y uno radical, no se va a pelear con una parte del PRO. Me parece que no es el lugar en el que ¿No lo ves queremos a que él esté. eligiendo con el dedo? Este A es mí mi me parece candidato. que a mí me parece que lo mejor es que él sostenga el juego y no a un candidato. El ¿Por juego qué, limpio y no a un candidato. ¿Por qué querés ser presidenta, Patricia? Porque siento que tengo el carácter, la personalidad, la valentía que la Argentina necesita en este momento histórico. Ujú. Mm. ¿Y eso es suficiente para una Argentina que nadie ha podido encarrilar desde hace décadas? Es condición necesaria. Espero que además sea suficiente. Voy a hacer todo lo posible para que sea suficiente. Mm, mm. Poniendo el coraje como en valor, ¿no? Como en primer término. Absolutamente, porque si no te animás a enfrentar las mafias, los kioscos, las trabas que tiene la Argentina, mejor quédate en tu casa. Es que es un país atravesado por mafias, Patricia, desde hace mucho tiempo. Estoy pensando Absolutamente. en el capitalismo de amigos, en los conchavos, estoy pensando en la dirigencia sindical y en las agrupaciones que medias entre los pobres. Hay mucho entramado difícil, me parece, ¿no? Para Bueno, desarticular. exactamente, ese es el gran tema. Mm. Es decir, yo he estudiado mucho el carácter que tiene el poder, cómo se ha, cómo se ha entrelazado los intereses en el poder. Tengo muy estudiada la forma en que se mueve y por eso me siento en condiciones de llevar adelante los cambios, que los cambios son normales. Bajar el gasto público, uno lo puede decir acá o en Irlanda, ¿no? En Irlanda lo hicieron y hoy son un país rico y antes era un país pobre. Pero desarmar las mafias que tenés en el camino, desarmar los que te intentan bloquear el gobierno del primer día, para eso se requiere una personalidad especial, un liderazgo especial. Ujú. No es, si vos tenés miedo, si vos no te animás, si vos crees que podés negociar con la mafia, vas perdido. Mm. Patricia, Interesante, ¿eh? muy interesante, ¿eh? Larga Conversar. charla, muy jugosa, con muchas definiciones. Sí, muchas Patricia, gracias. muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros compartiendo todas estas